Buenos días. Soy el escritor Luis Alberto Luján. Soy nativo de la provincia de Tucumán, hace varios años que radico acá en Villa María y tengo una pasión por la escritura, especialmente por las leyendas urbanas, tanto locales en cuanto regionales y provinciales. Y estoy aquí para compartir este proyecto con la Biblioteca Bernardino Rivadavia. La primera pregunta que tenemos para hacerle es, ¿qué lo llevó a escribir leyendas y de dónde surge su inspiración? Bien, en el año 2012, cuando presenté por aquel entonces mi última novela en la Feria del Libro de Buenos Aires, titulada El juego de la copa, el lenguaje de las tinieblas, era de un género de terror. Y acá en Villa María, mis estudiantes, que era de nivel medio y adulto, estaban por ahí con muchísima información en cuanto a algunos eventos sobrenaturales que conocían en el ámbito de su familia o que habrían escuchado alguna vez en el trayecto de su vida y querían compartirlo. Entonces ahí surgió la idea de trabajar con ellos en Villa María y con mis estudiantes de Villanueva, las dos primeras obras que fueron gérmenes en cuanto a la literatura autóctona, que fueron Leyendas urbanas villamarienses y Leyendas urbanas villanovenses. Creo que ahí salimos a investigar todos esos relatos que estaban en la oralidad para luego llevarlos a los textos, y así nacieron estas primeras dos obras de leyendas urbanas. En realidad son leyendas urbanas porque son esos relatos mitológicos de la actualidad que están basados en hechos que supuestamente habrían ocurrido, pero que están dados por verdaderos por el emisor. Entonces eso crea esa sensación de realidad como si esos hechos realmente hubiesen sucedido. Y debe ser por eso quizá que tuvieron tanto éxito y tanta aceptación en toda la comunidad de Villa María y Villanueva. También le queríamos preguntar por qué considera usted que hay que seguir leyendo leyendas, esos relatos tan Sí, bueno, en autóctonos. realidad, en cuanto a la lectura, yo diría que hay que tratar de leer todo tipo de texto, no únicamente textos ficcionales. Pero en cuanto a la ficción, yo creo que hoy todos necesitan un poquito de ficción en su vida. Y estos textos son muy interesantes porque son muy cercanos al lector, porque todo esto hecho seguramente han ocurrido en la ciudad y quizás tengan conocimiento sobre quizás los espacios, las personas o el hecho mismo que se narra en la leyenda. Son textos muy interesantes, especialmente para adolescentes, preadolescentes y adultos. Este, en realidad, un poquito de leyenda urbana le vendría bien a todos. ¿Qué significan las leyendas para usted y por qué son tan importantes? Bueno, para mí han sido importantes, aunque no me identifico yo como narrador, sino más bien como novelista. Pero sin embargo fueron estos textos la que me llevaron ahí a trascender en cuanto al ámbito no solamente local, sino al ámbito provincial, nacional e internacional. Nunca pensé que estos libros que llevé a cabo eh, tuvieran tanta trascendencia. Tal es así que no solamente se leen en Villa María, en Córdoba, en Argentina, sino también se están leyendo en muchos otros países y están muy interesados también por las investigaciones, porque más allá de lo que está en el texto, es muy importante todo aquello que acompaña al texto que únicamente lo sabe el autor. ¿De pequeño le contaban o le leían leyendas? Sí, yo creo que fue mi abuelo el que nos fue creando por ahí ese abanico, ¿m? Que compone todo ese mundo imaginario que tuve en cuenta en su momento para llegar a estos tipos de textos. Siempre de pequeños, en la estancia donde él era capataz, nos solía narrar muchísimos hechos que iban más allá de lo maravilloso, de lo sobrenatural, y especialmente sobre el mito como era el fantasma, la lumala, la bruja, ¿no? Que de alguna manera en mí quedaron grabados. Y fue así que cuando llevé a cabo este proyecto de Leyenda Urbana, quizás fueron aquellos primeros relatos lo que más investigué y lo llevé a los textos. ¿Cuántas historias y libros escribió? Bueno, he escrito algunos en antología con mis estudiantes, con ellos he escrito 5 y además he escrito 3 más a nivel provincial. Creo que he investigado más de 400 casos, de los cuales calculo que 250 los llevé a los textos.
¿Actualmente está escribiendo o diseñando algún libro Estoy por nuevo? el cuarto libro de leyendas urbanas de Córdoba en este momento. Estoy investigando, hace muy pocos días he viajado al norte cordobés para conseguir elementos sobre algunos casos que me he enterado, especialmente en la zona que se llama San José de la Dormida, de Villa Turumba, de Ampune, especialmente un caso muy específico que se habla mucho sobre la cueva de la Salamanca, que existe allá en el norte, y algunos otros mitos también que me enteré ahí que son muy interesantes. Así que estoy componiendo mi cuarta obra a nivel provincial y creo que ese texto va a salir a la luz posiblemente para ser presentado en la próxima Feria del Libro en Córdoba en el mes de Bueno, septiembre. ¿hay algo más que nos quiera contar que no le hayamos preguntado? Bueno, en realidad hablar sobre esto es muy amplio, es muy amplio. Es quizás muy importante que en algún momento el lector pueda tener la presencia del autor de los textos, porque son charlas muy interesantes en cuanto a la investigación. Porque por ahí, por ejemplo, cuando escribo una leyenda, trato yo de ubicarla dentro del contexto geográfico, histórico, del espacio en donde se producen. ¿Sí? Y trato de volcar por ahí el hecho. Y muchas veces cuando investigo un hecho, porque me dicen, mire, acá en una escuela hay una hamaca que se mueve sola. No, me llevo hasta allá, pero trato de buscar cuál es el elemento que me lleve para decir, bueno, esto compone una leyenda urbana, porque muchas veces hay carencia de algunas cosas. Por ejemplo, el hamaca que se movía en las playas, acá en Villa María, en el año 2012-2013, tuve que aguardar 2 años para encontrar ese elemento, porque estaba carente, era algo insustancial todavía. La hamaca con que se moviera sola no componía una leyenda urbana. Tuve que buscarlo. Por eso, si el lector pudiera tener en algún momento al autor para que le hable de cómo lleva adelante la investigación, la verdad que se van a maravillar. Así que estoy a disposición para lo que necesite y cuando quiera. Es algo que a mí me causa mucha satisfacción poder conversarlo, porque lo que hago lo hago con mucha pasión. Muchísimas gracias.